Buen día para todas y todos. El día de hoy les voy a compartir el tema para el trabajo final de la asignatura Modelos de Desarrollo Económico, la cual titula La fatal arrogancia, los errores del socialismo, del autor Friedrich August von Hayek. De una manera de introducción, primero es esencial conocer quién fue Hayek. Friedrich August von Hayek fue un economista, jurista y filósofo austriaco ganador del Premio Nobel de Economía en el año de 1974, exponente de la escuela austriaca principal, exponente de la escuela austriaca, el cual fue discípulo de Friedrich von Wieser y Ludwig von Mises. Bueno, a manera de introducción, el argumento fundamental de este libro son las primeras palabras de Hayek. Es que nuestra civilización depende de un amplio orden de cooperación humana, más conocido por el capitalismo. Ese orden no es, dice, fruto de la intención, sino que deriva de ciertos procesos espontáneos. Eh, por lo general, este libro presenta sus reglas de juego. El mejor de los posibles sistemas es el capitalismo. Además, y es un segundo axioma, es necesario rechazar cualquier designio o intención. Hayek comienza el desarrollo de estos postulados. El primer encauzado es la moral. Sus normas, las de la moral, no proceden para el economista austriaco, sino de una práctica que no fue generalizando a través de procesos evolutivos basados en la selección. En efecto, el hombre tuvo que irse sometiendo a estas normas, tantas veces opuestas a sus deseos. Esa sumisión le permitió alcanzar la necesaria cohesión, gracias a la cual accedieron sus miembros a un superior nivel de bienestar y conocimiento de diversas especies, lo que le permite multiplicarse, poblar y adherirse e hinchar en la tierra. Esto lo dice el libro de Génesis en su capítulo 1, versículo 28. Los socialistas, continúan, perciben la realidad de maneras distintas. Y cabe asegurar que también lo hace cualquiera que ponga en entredicho los dogmas hayekianos, como comúnmente le dicen. El enemigo son los socialistas y por eso presupone que cualquier no socialista es un ferviente partidario de sus principios. Los errores del socialismo son fundamentalmente dos. El primer término, no existe ningún método conocido que permita a los diferentes actores descubrir cómo pueden orientar mejor sus esfuerzos al objeto de obtener el mayor producto posible para la cotidianidad. Cotidianidad. Segundo, eh, Hayek considera que la aceptación de las normas morales transmitidas por tradición es lo que nos permite generar y utilizar un volumen de información y recursos, recursos, esos recursos desde un punto de vista moral, enfocados mayoritariamente al alcance de las comunidades, una economía centralmente planificada. Hayek anematiza a la sociedad, asume las recomendaciones socialistas en materia ética, desaparece gran parte de la población y el resto quedará en situación de patente pobreza. Bueno, abordándonos en el capítulo 1 de este libro, el cual titula Entre el instinto y la razón. Entonces, para la mente primitiva debió resultar de todo punto inconcebible la existencia de un orden de actividades humanas de extensión.
superior a lo abarcable por la directa percepción de alguna mente ordenadora. Incluso para Aristóteles, que solo muchas más, que solo mucho más tarde aparece en escena, un orden semejante podría superar el perímetro alcanzable por la voz del heraldo. Estamos hablando de la ética del siglo IX y siglo X, por lo que entendía que ni siquiera cabía imaginar la existencia de un Estado de más de 100.000 individuos. Aristóteles no aborda los problemas que nos ocupan sobre la base de la reflexión y la observación, sino sobre las de sus instintos. La frase inicial del primer capítulo de La fatal arrogancia muestra varios aspectos interesantes de pensamiento de Hayek. Antes de nada, el uso de la conjetura debe resultar, por una parte, de la impresión de que desea dejar abierta una puerta trasera para una eventual retirada intelectual. De otra, una vez realizada la afirmación, la aplica de manera casi dogmática al resto de la argumentación. Hayek intenta convencer al lector de una tesis que, según él, arranca de tiempos ancestrales. Sin embargo, no dedica ni la palabra a la cuestión del origen del hombre. Las normas que Hayek va defendiendo axiomáticamente constituyen, según él, una nueva y diferente moral, encaminada a reprimir la moral natural, es decir, ese conjunto de instintos capaces de aglutinar a los seres humanos en agrupaciones reducidas, asegurando en ellas la cooperación, si bien a costa de entorpecer o bloquear su expansión. Surge, entre otras muchas, la siguiente cuestión. Se plantea esa pregunta. ¿Qué extraño concepto tiene Hayek de moral natural? Además, presenta la solidaridad, la cooperación, luego la denominará también solidaridad, como uno de los mayores obstáculos del capitalismo. No es la libertad, podemos añadir, sacando conclusiones que él no formula, pero que están implícitas, la que mueve la economía del mercado, sino la del egoísmo. Para argumentar esta tesis antisolidaria acude al ejemplo límite, un mundo en el que todos eh, tratasen a sus semejantes como a sí mismo, desembocará en un mundo en el que pocos podrían fructificar. Si, por ejemplo, dedicamos seguir los consejos que a favor de un comportamiento caritativo nos sugieren algunos medios de comunicación, someternos a los demás a graves carencias al distraer nuestro esfuerzo de las actividades que con eficacia sabemos practicar y nos transformaremos en instrumentos de interés sectario sobre la importancia relativa de determinadas necesidades. En nada contribuirá por lo menos esa actitud a remediar los problemas que a todos preocupan. Pocas páginas después encontraremos una consecuencia lógica de los principios de Hayek. Afirma, con cierta carga de historicismo, si la civilización es fruto de inesperados y graduantes cambios en los esquemas morales, por mucho que nos desagrade, nos veremos obligados a concluir que no está al alcance del hombre establecer ningún sistema ético que pueda gozar de validez universal. Solo cabe la moral de situación capitalista. Satisfecho está Hayek del darwinismo, ya que le permite explicar coherentemente su teoría de la evolución cultural hacia el liberalismo. Llega a afirmar que el darwinismo constituye uno de los más notables logros de la humanidad, ya que gracias a él se ha conseguido alcanzar una nueva visión del cosmos.
Resulta muy interesante considerar que Hayek, el gran detractor del socialismo, coincida sobre este punto con sus mortales enemigos. Así escribía Marx a Engels en diciembre de 1860. He leído toda clase de cosas, entre otras el libro de Darwin sobre la selección natural. A pesar de toda la pesadez inglesa, este libro encierra el fundamento biológico de nuestra teoría. Y poco tiempo más tarde, la obra de Darwin parece muy importante y la acepto como base biológica de la lucha de clases de la historia. El porqué de esta apariencia extraña coincidencias puede entenderse fácilmente una vez que unos y otros, marxistas y liberales, han perdido la posibilidad de encontrar una explicación para el mundo basándose en su creador. Se ven impulsados a encontrar alguna teoría de que justifique la realidad, la que les resulta, la realidad la que les resulta, la realidad la que les resulta más asequible es precisamente el evolucionismo, ya que ahora pueden dar visos de credibilidad, una explicación sin necesidad de Dios. Cuando pensadores de nuestros días se referían a la identidad de raíces de esos dos sistemas económicos, no entienden a los matices que los diferencian, porque descubren y ponen de manifiesto un planteamiento esencial, el desconocimiento del verdadero sentido de la dignidad humana. Para el capítulo 2 nos abordamos en el, bueno, el cual titula Los orígenes de la libertad, la propiedad y la justicia. Para este segundo capítulo comienza también con una hipótesis. Parece razonable situar el punto de partida del proceso civilizador en las regiones costeras del Mediterráneo. La propiedad plural, nombre con el que se denomina la propiedad privada, surgió según a medida que aumentaba el proceso de debilitamiento del espíritu de solidaridad. A continuación, Hayek hace un desarrollo de las historias de la humanidad, griegos, espartanos, romanos, como en otras ocasiones, para dar relevancia a sus tesis, eligen enemigos. Por ejemplo, hasta Aristóteles y Platón resuman nostálgicos anhelos de resucitar el modelo de conveniencia de la vieja Esparta. Se trata del retorno a ese tipo de microorden en el que el comportamiento de todos queda sometido a la exhaustiva supervisión de alguna omnisciente autoridad. Su Su animada adversión contra lo que suena al socialismo le lleva a simplificaciones no siempre basadas en hechos históricos. Ciertos, la decadencia y el colapso final de este primer orden histórico extenso solo fue producido a medida que las decisiones de la administración central romana fueran desplazando a la libre iniciativa. Los puntos más flojos de la tesis de Hayek se encuentran en cuestiones filosóficas. Es insuficiente, pues cae en la incompleta caracterización de la libertad como mero control del instinto ajeno. Mi libertad llega para él hasta donde tropieza con la del otro. Concluye este capítulo con un pequeño ajuste de su tesis a la manera de espontaneidad. El macroorden espontáneo comprende no solo las decisiones económicas tomadas a nivel individual, sino también las que adopta cualquier organización que haya sido deliberada y voluntariamente establecida. Bueno, para el capítulo 3, el cual titula La evolución del mercado, el mercado y la civilización,
En el subtema la expansión del orden hacia lo desconocido, analizaremos a continuación algunas otras cuestiones relacionadas con las anteriores, en particulares procesos que dieron lugar a la evolución del comercio y la especialización. Estas dos últimas realidades que contribuyeron a la expansión del orden social fueron escasamente entendidas en los primeros estadios de la civilización. Esta incomprensión ha subsistido durante mucho tiempo. Para el subtema 2, el comercio facilitó la expansión de la especie humana a todo el planeta. Esta le apunta a la reacción en cadena que merece un más detallado examen por nuestra parte, mientras que por lo general determinados animales viven adaptados a ciertos nichos ambientales que limitan estrictamente sus posibilidades de expansión al no poder subsistir fácilmente fuera de los mismos. La especie humana y un pequeño grupo de animales como las ratas han sido capaces de adaptarse a cualquier lugar del planeta. Esos relativamente escasos nichos autosuficientes, intensamente defendidos contra la invasión de cualquier intruso, serían seguramente los primeros que en cada zona geográficamente el hombre se aventuraría a habitar de manera permanente. Para el tercer subtema, el comercio es anterior al Estado. Tenemos que es la especie humana que haya logrado cubrir por completo la superficie del planeta, así como el que haya sido capaz de alimentar la nutrida población que hoy integra, incluso en zonas geográficas apenas capaces de producir ni uno solo de los elementos imprescindibles a su supervivencia. Son hechos que derivan de su especial capacidad de aprovechar a lo largo de este proceso de incontenible expansión que alcanza las regiones más remotas de la Tierra, los específicos recursos locales de la economía que la economía global precisa. Para el siguiente subtema, la ceguera de los filósofos, tal vez pueda ilustrarse mejor lo poco que han influido las políticas deliberadamente establecidas en la aparición de centros comerciales tales como el de Atenas y más el de Corinto, y más tarde el de Corinto, lo poco que se entendió cuál era la auténtica fuente de su prosperidad, reflexionando sobre la escasa medida en que logró Aristóteles advertir la verdadera esencia del avanzado régimen del mercado en el que su propia existencia tuvo lugar. Aunque frecuentemente suele considerarse el citado filósofo como el primero de los economistas, lo que Aristóteles entendió por oikonomía era en realidad un intento de orientar la actividad productiva de una unidad familiar o a lo sumo de una pequeña empresa o granja. Bueno, para el capítulo 4, el cual titula La rebelión del instinto y la razón, en el subtema el reto de la propiedad. Aunque Aristóteles fuera incapaz de advertir la importancia de la actividad comercial y desconociera la existencia de los procesos de carácter evolutivo, y aun cuando su pensamiento llegara más tarde a inspirar a través de su asunción por el tomismo, las posturas de rechazo de la actividad comercial por parte de la Iglesia medieval e incluso más tarde por la contemporánea, no fue sino en época posterior y fundamentalmente bajo la influencia o el influjo del pensamiento francés de los siglos XVII y XVIII, cuando tuvieron lugar ciertos acontecimientos que pusieron en tela de juicio muchos de los valores sobre los que se apoya el orden extenso o sociedad abierta. Fue primero de ellos la creciente influencia alcanzada al amparo de los brillantes logros de la ciencia, por esa específica interpretación de racionalismo que por seguir la terminología habitual entre los estudiosos franceses, me inclinó o inclinó a dominar el constructivismo o cientismo,
particular enfoque que en siglos posteriores condiciona la interpretación del papel que desempeña la razón en la evolución del comportamiento. En el siguiente subtema, nuestros intelectuales y su tradición de un socialismo razonable. Todo, todo cuanto hemos dicho en relación con la moral y la tradición, la economía del mercado y los procesos evolutivos entran en conflicto no solo con el primitivo darwinismo social, tesis que pocos ya defienden, y a la que se hizo referencia en el primer capítulo de esta obra, sino también con muchos otros influyentes planteamientos pasados como presentes. Aludimos a los defendidos por Platón, Aristóteles y Rousseau, y restantes fundadores del socialismo moderno, así como a los sustentados por Saint-Simon, Marx y muchos otros autores. En cuanto al subtema ética y razón, algunos ejemplos. No, aunque sus propias opiniones ponen en manifiesto la importancia del problema planteado por la ciencia, de que la ciencia y la filosofía están muy lejos de haber logrado captar el papel de que verdaderamente corresponde a nuestros fundamentales hábitos tradicionales, no son ellos en definitiva los directos responsables de la amplia generalización de sus opiniones. Estas destacadas figuras tuvieron problemas más importantes en los que ocupar sus mentes. Bueno, en cuanto al sistema, una letanía de errores, las ideas básicas subyacentes en todos esos ejemplos sostienen o tienen en efecto una serie de elementos en común que no derivan meramente del paralelismo de sus antecedentes históricos. Es posible, sin embargo, que algunos lectores poco duchos en este material no les resulte fácil descubrir las interconexiones existentes. Bueno, tanto las definiciones como los ejemplos citados analizaremos más detenidamente, eh, ponen de relieve la existencia de determinadas convicciones que suscitamente relacionamos a continuación. No, la idea, bueno, primero, la idea según la cual no es razonable plantearse el logro de ningún objetivo que no pueda justificarse científicamente o no se pueda constatar a través de la observación. Esto lo dice Monod y Bort. Segundo, la que no es razonable aceptar lo que no se puede comprender. Bueno, en cuanto al subtema libertad positiva y libertad negativa, hay un tipo de crítica racionalista a la que hasta ahora ni siquiera hemos hecho alusión. Se afirma que aparte de ser la ética y las instituciones capitalistas incapaces de hacer frente a las exigencias lógicas, metodológicas y epistemológicas a que anteriormente nos referíamos, el sistema condiciona también de manera crucial las propias libertades individuales. Por ejemplo, la de expresarnos con plena libertad, la de plena libertad, las libertades individuales. Por ejemplo, la de expresarnos con plena libertad para rebatir este tipo de crítica. No cabe negar de entrada lo que es obvio, lo que según señalamos ya al principio de esta obra, el esfuerzo de asumir moralidad tradicional representa para muchos una pesada carga. Bueno, en cuanto a su tema liberación y orden, en un nivel hemos sofisticado que el argumento contra la alienación se encuentran las demandas de liberación de las pesadas cargas de la civilización
y las cada vez más severas amenazas a la libertad política. Las cargas a las que nos referimos incluyen el trabajo disciplinado, la responsabilidad, la asunción de riesgos, el ahorro, la honestidad, el cumplimiento de las promesas, así como los inconvenientes de tener que controlar mediante normas generales nuestras relaciones naturales de hostilidad hacia los extraños y de solidaridad con los nuestros, los de nuestro bando o nuestro equipo, como comúnmente mencionó. Hemos dicho que en la búsqueda de la libertad que nos permite crear el orden extenso, tenemos que asumir el coste de someternos a ciertas normas. No, adentrándonos en el capítulo 5, la fatal arrogancia. La moral tradicional es incapaz de hacer frente a las exigencias del racionalismo. No, entre este su tema, las cuatro exigencias mencionadas en el capítulo anterior se reconocen tanto por el racionalismo constructivista como por el ideario socialista. El modelo capitalista y la moralidad tradicional, por el contrario, no aceptan ni reaccionan dentro de las exigencias. Lo que el autor nos dice es que pasa, bueno, como con los hábitos tradicionales, aquellos que respetan y mantienen dichos hábitos no reconocen cómo es que estos sugieren y se mantienen, por lo que tienden a dar justificaciones, más no razones verdaderas y claras, limitándose a sus creencias y convicciones religiosas. Entonces, de lo que sí debe hablar es de las tradiciones específicamente morales que tienen que ver con la propiedad privada, el ahorro, el intercambio, el juego limpio y la fidelidad a las obligaciones libremente contraídas. El problema que se ve con las críticas que se le hace a las prácticas e instituciones de la moralidad tradicional, por un lado están los socialistas que la descartan o rechazan, llamándolas como un lastre insoportable, según Crystal y Keynes. Así que es necesario el establecimiento de una moral que sea racionalmente estructurada y justificada, y que no se piense que es alienante, opresiva, injusta e interesada para esto. Bueno, en el subtema justificación y revisión de la moral tradicional, lo que es claro es que no se puede justificar cualquier norma que se quiera adoptar. No se podrá justificar sobre la base de la razón, como lo exigen los críticos del sistema capitalista. Es difícil adoptar conductas que solo se puedan justificar racionalmente. Ningún principio moral ni relativo a la ciencia, al derecho o al lenguaje puede gozar de tal tipo de justificación. Sin embargo, muchos autores se han empeñado a darle justificación racional a los esquemas morales. Esto por el respaldo de anteriores enfoques epistemológicos y metodológicos. El autor nos dice que no hay ninguna razón para suponer que la moral deba apuntar a las consecuencias de determinados fines, por ejemplo, el logro de la felicidad. Lo que se propone es una reestructuración o reconstrucción racional, es decir, una investigación histórica o histórico-natural. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el proceso a través del cual se van formando los códigos morales? ¿Cuál debe ser nuestra reconstrucción racional al respecto? No, en este caso se identifican dos posibles fuentes de nuestra moral. La primera, moralidad innata,
la de los instintos primitivos basados en la solidaridad, el altruismo, la decisión en grupo, etcétera. Segunda, esquemas éticos de tipo evolutivo basados en el respeto, el ahorro, la propiedad privada, honestidad en las transacciones, etcétera. En el subtema, los límites del conocimiento fáctico para guiar nuestro conocimiento, imposibilidad de observar los efectos de nuestra moralidad. La moral tradicional nos concuerda con las exigencias 2, 3 y 4. Estas se encuentran muy relacionadas debido a que coinciden con los grupos que adoptan las oportunas decisiones, las cuales no saben o serán las consecuencias, sean malas o buenas. Por ejemplo, el objetivo del orden del mercado es proporcionar la creación de riqueza. El hecho de que el individuo asuma prácticas tradicionales capaces de favorecer el buen funcionamiento del mercado no cumple ciertamente o de que se logre la creación de riqueza. Dos, en el aspecto económico, la distribución de ingresos, hay procesos impersonales en donde interviene una amplia serie de sujetos motivados por el logro de sus fines personales. Ninguno de estos sujetos están en situación de predecir las consecuencias de sus interacciones. Tercero, para ser racional, la acción debe ser deliberada y prevista. El autor nos dice que se debe examinar las afirmaciones. Los fines y consecuencias deben ser anticipados y constatables de obtener los máximos beneficios. Esto aplicado en orden extenso. Lo que se basa o lo que pasa es que en los órdenes extensos, las circunstancias que determinan lo que cada actor debe hacer para favorecer mejor logro de sus fines personales, en ningún momento del proceso estarán los distintos actores en situación de establecer desde su propia perspectiva qué finalidades deberán contribuir a satisfacer esas normas que gradualmente han ido estructurando el actual orden de convivencia. En realidad, insistir en que todo cambio futuro sea justo equivale a paralizar la evolución. Como por ejemplo, si alguien en el pasado pudiera imponer lo que para él sería justo e igualitario, entonces ya no sería necesario la evolución de una sociedad civilizada. Creer entonces que el hombre es incapaz o capaz de diseñar nuevas y adecuadas éticas sociales lleva a que ya no haya una convivencia propia y colectiva. Bueno, en cuanto al subtema motivaciones indefinidas en un orden extenso, la mayor parte de los fines de la acción no son consistentes o deliberados. No, primero, nos planteamos la pregunta, ¿cómo surge realmente nuestro conocimiento? Deriva de un continuo proceso de análisis crítico del cúmulo de conocimientos de anteriores generaciones, por lo que se acepta y respeta dicho conocimiento, de tradiciones morales que muchas veces no tienen justificación racional. De esta manera, el siguiente grupo asumirá dichos hábitos morales. Sin embargo, quien analizará será un racionalista verdaderamente crítico. Segundo, circunstancias que verdaderamente condicionen la evolución selectiva de las normas de conducta. La capacidad de adaptación a lo desconocido constituye la clave de todo proceso evolutivo y las circunstancias a las que se ve obligado a afrontar y ajustar su estructura es algo que nadie puede anticipar. Este proceso evolutivo depende de consecuencias a largo plazo. En cuanto al altruismo, lo que nos dice el autor es que carece de sentido recomendar a cualquier sujeto que oriente su comportamiento sobre motivaciones altruistas. Esto porque puede que redondee los beneficios que muchos otros sujetos han llevado a cabo en sus actividades cotidianas.
En cuanto al subtema, el orden de lo desconocido, solo se puede ordenar lo que no conocemos si lo produce el orden mismo. La base de todo orden extenso es que el sujeto de manera continua explore lo que queda más allá del horizonte de percepción directa para establecer y mantener la comunicación. De hecho, la información que se adquiere deberá ser analizada por un amplio conjunto de actores, actores que son un eslabón, cada uno con un proyecto personal que se adapta al conjunto de circunstancias que nadie conoce. En sí, de esta manera el orden podrá mantener su indefinida expansión. En el subtema, ¿cómo no puede planificarse lo que no se conoce? El problema es que nadie puede conocer en su integridad la información relativa al conjunto de recursos de lo que cualquiera planea o tendría que hacer en uso. Bueno, adentrándonos ya en el capítulo 6 de este libro, el misterioso mundo del comercio y el dinero. En el subtema del desprecio hacia lo comercial, la actividad comercial depende de las transacciones y la fidelidad de estas. En cualquier actividad económica se debe invertir tiempo y esfuerzo. Al comenzar un negocio se arriesga tiempo, esfuerzo y principalmente información. Este último factor es de radical importancia para llevar adelante cualquier empresa económica. Si alguien fuese pregonando a los cuatro vientos los secretos del éxito económico, es evidente que muchos otros intentarán entrar en ese mismo sector. Precisamente esa reserva de datos es lo que, según Hayek, ha llevado a muchos a sentir una gran hostilidad hacia el comerciante, ya que éste estuvo siempre envuelto en una aureola de misterios. La enemistad contra el mercado proviene también de motivaciones negativas. Hay causas antiguas, las cuales se analizarán una a una. Mm. Bueno, la primera, pensar que la actividad comercial es escasamente relacionable con el verdadero esfuerzo productivo. Siempre se ha considerado ruin comprar barato para vender caro. Va en contra de los hábitos de cooperación. En el 2, escrito de Platón y Aristóteles, actitud negativa en relación a escritos sobre la actividad comercial. Esto en época feudal más o menos por el siglo XIX. 3, porque los comerciantes están llenos de misterios. Los comerciantes sabían hacer un uso de cierta información de la que otros carecían. Sin embargo, la actividad comercial crea las posibilidades de la producción física. Es decir, el sujeto comerciante permite el acceso a mercancías que no sería fácil porque no son de la zona. En última, lo que nos da a entender el autor es que esa incapacidad de comprensión e ignorancia lo que lleva a que se tenga un rechazo por la actividad comercial, además del temor lo nuevo a lo extraño o lo que no se conoce. Bueno, en cuanto a la utilidad marginal versus la macroeconomía, el valor indica las capacidades potenciales que una cosa o acción tienen para satisfacer las necesidades humanas. Una alza en el valor de las cosas nada tiene que ver con el aumento del conjunto de bienes y servicios disponibles. Se trata de un proceso que se ajusta sobre la base del mutuo acuerdo a través de los intercambios. El valor de un bien se da cuando el sujeto económico establece, en relación con la importancia de los bienes disponibles, tiene para potenciar su vida
si su nivel de bienestar. Luego se da de las relaciones entre los sujetos que hablan o se relacionan con dicho bien atribuido a un servicio, a un atributo o un servicio. El intercambio mercantil logra coordinar todos los esfuerzos productivos de millones de actores, con distinta información, medios y fines. Así que va plasmado la trama de relaciones mercantiles, una pluralidad de esquemas. En estos grandes esquemas se verá que los actores en algún momento en la larga cadena de opciones, medios encaminados a alcanzar en cualquier momento el lugar el objetivo final, tendrán que asumir otros objetivos que al mismo tiempo llevarán a lograr el objetivo final. Bueno, en cuanto al subtema, la ignorancia de los intelectuales en materia económica, desde un punto de vista Hayek, es importante que los estudios se concentren en entender la rama económica, pues a partir de esta, como entenderán temas como la convivencia de numerosas poblaciones y cómo influye en desempeño del mercado y la determinación del valor relativo de los bienes. En cuanto al subtema, el recelo frente al dinero y las finanzas, desde el momento en que el trueque fue sustituido por el intercambio directo basado en el dinero, se pierde toda posibilidad de saber qué es lo que pasa exactamente con el movimiento económico. El dinero es un medio de cambio, el cual todos utilizan, institución económica más incomprendida. El mundo del dinero y del crédito, junto con el lenguaje y la moral, es uno de los órganos espontáneos que más se resisten al análisis investigador. Considera que muchos niegan a la empresa su derecho a los beneficios y en la medida en que tales actitudes afecten el bienestar de terceros, solo pueden ser consideradas egoístas al imponer a otros el ascetismo que indefectiblemente los sumirá en la pobreza y en toda suerte de privaciones. Bueno, entrándonos al capítulo 7, el cual titula Nuestro veneno de lenguaje. Aunque a decir verdad la cuestión parece no cuadrar mucho con el tema de fondo del libro. El sobrino de Wittgenstein ha incluido en su obra unas reflexiones sobre aquello a lo que su pariente dedicó toda una vida de estudio filosófico. Comienza el capítulo como otros con una presunción: el comercio, las migraciones y la expansión y amalgama de poblaciones no solo abrirá los ojos a la gente, la harán también más elocuaz. A partir de este momento comienza un análisis de la función del lenguaje en la vida del hombre. De una parte considera la gran influencia que en la vida tiene el mismo lenguaje y de otra como las expresiones que normalmente utilizamos. Está siempre, está siempre condicionadas por nuestra propia concepción o interpretación de la realidad. Desde esos comienzos inocuos, Hayek pasa al ataque filosófico. Su interés por el lenguaje está en encontrar nuevos apoyos para sus principios. Un ejemplo, el propio término orden constituye un buen ejemplo de vocablo, que antes de Darwin hubiera implicado la existencia de un acto personal. A principios del siglo pasado, incluso el pensador tan agudo como Jeremy Bentham no dudó en afirmar que el concepto de orden presupone un fin. Y por si fuera poco, el estudio de cualquier problema
El estudio de cualquier problema. El estudio de cualquier problema de alguna manera relacionado con la acción humana se encontraba profundamente impregnado de animismo, solo en parte paliada por la influencia de Adam Smith y su postulado de la mano invisible. El socialismo se convierte en pluma de Hayek, en otra manifestación de este tipo de interpretación animista, que históricamente adoptaron diversas religiones, cada una sobre la base de las respectivas deidades. El último párrafo, el último párrafo vuelve a hacer una admonición para quienes no acepten su tesis. La ética anticapitalista no ceja en su imperio. Sigue impulsando sin desmayo a la gente a rechazar precisamente aquellas instituciones que garantizan incluso su propia supervivencia. En nombre de la libertad se conculca la propiedad plural, la inviolabilidad de los contratos, la competencia, la publicidad, el beneficio e incluso la moneda, empecinados en el ilusorio convencimiento de que el hombre puede alcanzar a través de la razón cuanto demandan nuestros innatos instintos, quienes así argumentan se han convertido en hecho en una peligrosa amenaza para la civilización. Bueno, entrándonos en el capítulo 8, el cual titula El orden extenso y el aumento de la población. El interés de Hayek por la población es de carácter meramente económico. Es importante hacer precisión porque algunos autores partidarios del respeto por la moral sexual han echado las banderas del viento tras leer lo que Hayek dice al respecto, sin detenerse en el por qué lo dice. Hayek condena a quienes no consiguen entender el estrecho vínculo que une el incremento del mundo civilizado. De nuevo, la gran bestia negra es el socialismo, encarnación de ese mal que de instaurarse acabaría no solo con las poblaciones futuras, sino también con la civilización actual. Eh, el A insiste en que la expansión demográfica no solo no daña la economía, sino que permite iniciar procesos de ininterrumpida aceleración hasta constituirse en el factor que fundamentalmente condicione cualquier ulterior avance de la civilización en sus aspectos materiales o espirituales. El canto de Hayek a la diversidad de los componentes de la raza humana y el modo como esta diversidad da lugar a una mayor riqueza son interesantes. Desafortunadamente, como en otras ocasiones, produce pena que el A no sea capaz de ver más allá a la pura rentabilidad económica. No, adentrándonos en el último capítulo, capítulo 9, la religión y los guardianes de la tradición. Reitera Hayek al comienzo de este capítulo su tesis de los dos modos de vida. De uno, el que aquellos que viven unos para otros, persiguiendo fines comunes, estas arcaicas actitudes y emociones, asegura, no son hoy defendidas por ciertas tendencias racionalistas y por el imperismo, el hedonismo y el socialismo asociado a la misma. De otro lado, el capitalismo, es decir, un sistema en el que no tenemos por qué, incluso hay que decir, no debemos preocuparnos por los demás, ya no servimos principalmente a nuestros inmediatos allegados, ni perseguimos fines comunes. Llegar a esta segunda etapa supuso para Hayek un esfuerzo notable, porque
hubo que ir superando los instintos y también los ataques de la razón. Los ataques de la razón. Precisamente aquí, como para encontrar un eslabón perdido, en su teoría Haye acude a la religión. Sus palabras suenan así, abro comillas: las costumbres y tradiciones, adaptaciones no racionales al medio pueden más fácilmente guiar la selección cuando cuentan con el apoyo del tótem y del tabú, o bien de creencias mágicas o religiosas nacidas de la tendencia a interpretar cualquier orden humano conocido. En términos animísticos, cierro comillas. Triste resulta, sin embargo, la comparación de la religión, los tabúes y la magia. Bueno, a modo de conclusión, a lo largo de las páginas precedentes, hemos hecho referencias a algunos de los errores y contradicciones que se suceden en la fatal arrogancia. Sin ánimo de ser exhaustivos, mencionamos algunos: desprecio sistemático de la razón humana y sustitución por una evolución social, fruto del azar, menosprecio y descalificación de todos los pensadores a los que cita, a excepción de Darwin, continuas generalizaciones y uso de lugares comunes, fal- falta de consistencia en las afirmaciones de carácter histórico, carencia de rigor carencia de rigor en las consideraciones de carácter científico, aceptación acrílica de las hipótesis, acrítica de las hipótesis evolucionistas, falta de fundamentación metafísica, etcétera. No, muchas gracias por su atención. Espero lo disfruten.